¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun cuando el cuerpo está cansado, tu mente no logra descansar y el sueño se vuelve una lucha silenciosa en la oscuridad? Y si te dijera que poner a Dios primero antes de dormir puede ser la llave invisible que separa las noches de angustia de un descanso profundo y restaurador, una llave que muchos ignoran, pero que cuando se usa correctamente, calma la mente, aquieta el corazón y silencia los temores que aparecen justo cuando apagamos la luz. Tal vez hoy te acuestas con preocupaciones que nadie ve, con batallas internas que solo tú y Dios conocen. Y ahí, en ese espacio íntimo entre el día que termina y la noche que comienza, el Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede transformar no solo tu manera de dormir, sino tu manera de vivir. Existe un secreto espiritual, una prioridad olvidada por muchos, que tiene el poder de ordenar el alma antes de que el cuerpo repose. Cuando Dios no ocupa el primer lugar al final del día, el corazón intenta cargar solo con pesos que no le corresponden. Pero cuando lo ponemos a Él primero, algo sobrenatural ocurre. La ansiedad pierde fuerza, el miedo se debilita y la paz comienza a descender como un manto suave sobre la mente cansada. No es magia, no es sugestión, es una ley espiritual que pocos practican con constancia. Piénsalo por un momento. El ser humano puede cerrar los ojos, pero solo Dios puede apagar el ruido interior. La ciencia confirma que el cerebro no descansa cuando está saturado de preocupaciones. Sin embargo, la fe nos enseña que el alma encuentra reposo cuando aprende a soltar el control. ¿Qué pasaría si esta noche, antes de dormir, hicieras un cambio aparentemente pequeño, pero eternamente poderoso? ¿Y si el orden de tus prioridades estuviera determinando la calidad de tu descanso? En los próximos minutos vamos a recorrer un camino profundo, íntimo y revelador. Descubrirás por qué darle a Dios el primer lugar antes de dormir no es solo un acto de fe, sino una necesidad espiritual para quienes han sufrido, para quienes cargan heridas, para quienes buscan señales divinas en medio del silencio de la noche. A lo largo de este estudio, responderemos preguntas que quizás nunca te atreviste a formular en voz alta y desentrañaremos verdades que el Espíritu Santo quiere sembrar hoy en tu corazón. Antes de comenzar este viaje espiritual, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase sencilla pero poderosa: paz en Cristo. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Un acto de compromiso espiritual que abre tu corazón a lo que Dios quiere hablarte hoy. También te animo a dar me gusta a este video. Al hacerlo, estás permitiendo que este mensaje llegue a otras almas que, como tú, quizás no tienen una iglesia cerca y buscan consuelo, dirección y descanso en Dios. Estás siendo parte activa de la difusión de su palabra, y eso es algo digno de honra. Suscribirte a este canal y participar desde el inicio es una forma de decirle a Dios: te pongo primero, incluso en lo que alimento en mi mente. Muchos usan este contenido como su apoyo espiritual diario, y tu participación fortalece esta comunidad de fe. Además, quiero que sepas algo muy importante. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que desbloquea una bendición que has estado esperando, incluso en el área de tu descanso y tu paz interior. Ahora sí, prepara tu corazón, aquieta tu mente y permítele a Dios ocupar el primer lugar. Vamos a comenzar con el estudio. Número 1. No duermas con el alma cargada. Hay noches en las que la almohada se convierte en testigo silencioso de nuestras batallas interiores. Los ojos están cerrados, pero el alma sigue despierta. Pensamientos que giran sin cesar, recuerdos que se cuelan sin permiso, preocupaciones que aprietan el pecho. Y ahí,
En medio del aparente silencio de la noche, es cuando más sentimos el peso de lo que no entregamos, porque dormir con el alma cargada no solo desgasta el cuerpo, desgasta el espíritu. Muchos creen que el descanso llega solo con el cansancio físico, pero la realidad espiritual va más allá. No puedes dormir verdaderamente si no has soltado lo que llevas dentro. Lo que no se entrega a Dios se queda girando en la mente, robando el descanso, alimentando la ansiedad y drenando la esperanza. Por eso, Dios no te pide que entiendas todo, ni que resuelvas todo antes de dormir. Él solo te pide que lo pongas primero y que le entregues lo que hoy te pesa. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese llamado no es solo para el día, es también para la noche, cuando más vulnerable te sientes. Él no duerme, no se ausenta, no se desconecta, está dispuesto a recibir tus lágrimas, tus suspiros, tus pensamientos no dichos. Está ahí, esperando a que lo pongas primero, incluso antes de cerrar los ojos. Dormir sin entregar tus pensamientos a Dios es como dejar abierta una herida, esperando que sane sola. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que aprendieron a derramar su alma antes de reposar. David decía: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». No era un acto poético, era una convicción profunda, era saber que Dios sostiene incluso cuando los ojos están cerrados. El alma cargada crea tensión en el cuerpo. Científicamente está comprobado que la ansiedad no resuelta genera insomnio, contracturas, sueños inquietos y despertares constantes. Pero cuando la mente se somete a una fe activa, todo empieza a alinearse. Lo espiritual afecta lo físico. No es casualidad que muchas personas encuentran alivio no con medicación, sino con oración sincera y entrega total a Dios. Porque cuando el alma se libera en su presencia, el cuerpo encuentra descanso. ¿Te has detenido hoy a soltar? ¿O sigues apretando los pensamientos sin darte cuenta? Hay cosas que no necesitas llevar contigo al dormir. No porque no sean importantes, sino porque no son tuyas para resolver en soledad. Hay conversaciones que no cerraron bien, cuentas que no cierran, dolores que no se han ido, pero también hay un Dios que sigue siendo fiel, incluso cuando tu día no lo fue. Poner a Dios primero antes de dormir es más que un acto religioso, es un gesto de humildad. Es reconocer que no puedes todo, que no sabes todo, que no controlas todo. Es decir: «Señor, no entiendo, pero confío. No tengo fuerzas, pero me rindo. No sé qué hacer, pero me entrego». Y ese tipo de fe produce un descanso que el mundo no puede dar. Muchos buscan distracciones antes de dormir: redes sociales, series, música, conversaciones sin sentido, pero nada de eso alivia el alma. Solo la presencia de Dios puede tocar las áreas más profundas donde el cansancio es emocional, donde la herida es invisible, donde el dolor no tiene nombre, pero pesa igual. Y si decides hoy poner a Dios primero, incluso en tus últimos minutos conscientes, estarás dándole autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones y tu descanso. Imagina tu corazón como una casa con luces encendidas en cada habitación. Antes de dormir, puedes ir apagando una a una, o puedes entregarle a Dios el interruptor central. Cuando Él toma el control, el alma reposa. No porque no haya problemas, sino porque sabes que están en las manos correctas. Dormir en paz no es solo cerrar los ojos, es cerrar el día en presencia de Dios, es decirle: «Aquí está lo que soy, lo que siento, lo que temo y lo que espero». Es saber que, aunque tú duermas, Él vela. Aunque tú sueltes, Él sostiene. Aunque tú calles, Él escucha. Y entonces, sin darte cuenta, la tormenta interna comienza a calmarse. La mente se aquieta, el corazón respira profundo y el alma
El alma se recuesta en el regazo del Padre, porque no hay mejor lugar para dormir que en los brazos de aquel que nunca duerme. Número 2. La mente no se apaga sola. El cuerpo puede estar exhausto, pero eso no garantiza que la mente se detenga. ¿Cuántas veces nos encontramos acostados en la penumbra de la habitación, sintiendo que el cuerpo pide dormir, pero los pensamientos siguen vivos, inquietos, como si no entendieran que el día ya terminó? En esos momentos nos damos cuenta de una verdad innegable: la mente no se apaga sola. Necesita ser guiada, llevada de la mano hacia la quietud, y solo Dios tiene ese poder. Poner a Dios primero antes de dormir no es solo un acto espiritual, es una necesidad mental, porque muchas veces la mente se convierte en un campo de batalla justo cuando todo lo demás se ha detenido. Lo que no resolviste durante el día, lo que temes del mañana, lo que te lastimó en el pasado, todo aparece, desfilando en la oscuridad como sombras que no piden permiso, y es ahí donde la presencia de Dios puede hacer lo que ninguna técnica humana logra: traer orden al caos interno. La neurociencia ha descubierto que el cerebro sigue procesando información incluso cuando dormimos. Los pensamientos no gestionados, las emociones reprimidas, las angustias sin nombre, todo eso sigue operando mientras descansamos. De ahí que muchas personas despiertan más cansadas que cuando se acostaron. El cuerpo durmió, pero la mente siguió trabajando. La fe, sin embargo, nos ofrece una salida poderosa: entregar esos pensamientos a Dios antes de cerrar los ojos. Cuando pones a Dios primero, estás reconociendo que necesitas dirección, que no puedes apagar la tormenta mental por tus propios medios. Es como entregarle el timón de un barco justo antes de cruzar la noche. Mientras tú duermes, Él navega. Mientras tú te rindes al descanso, Él toma el control de lo que aún no puedes manejar. Es una entrega que libera, una confianza que transforma la forma en que tu cerebro responde al descanso. La Biblia nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es una emoción pasajera ni una sensación superficial. Es una experiencia profunda, real, tangible. Es la capacidad de cerrar los ojos sabiendo que, aunque las cosas no están perfectas, hay un Dios perfecto que las sostiene. Y cuando eso se convierte en tu convicción, el sueño ya no es una batalla, sino una bendición. Cada noche, tu mente necesita una dirección clara. Si no se la das, tomará la suya propia. Y es ahí donde los pensamientos negativos, los miedos y las dudas se apoderan del escenario. Pero si decides empezar y terminar tu día con Dios, algo cambia. Tu enfoque se alinea, tu corazón encuentra refugio, tu mente comienza a ser reeducada por la verdad y no por la ansiedad, porque la verdad no solo libera, también ordena. Imagina tu mente como una ciudad con miles de luces encendidas. Si no haces nada, cada foco sigue iluminando temas innecesarios. Pero cuando pones a Dios primero, es como si una mano amorosa y sabia fuera apagando una por una esas luces, dejando solo lo esencial encendido: la fe, la esperanza, la confianza. Lo demás se apaga, lo demás descansa. A veces creemos que es normal vivir cansados mentalmente, que la sobrecarga de pensamientos es parte de ser adulto, de ser responsable, de ser fuerte. Pero no es así. Dios no diseñó tu mente para operar en modo supervivencia todos los días. Él la diseñó para meditar en lo eterno, para descansar en lo divino, para recibir dirección aún en sueños. Pero eso solo es posible cuando decides entregarle la llave del control. Haz una pausa y piensa: ¿qué pensamientos dominan tus noches? ¿Estás dándole vueltas a cosas que no puedes resolver ahora? ¿Estás repasando errores, conversaciones, heridas? ¿O estás usando ese momento para conectar con Dios y dejar que su espíritu renueve tu mente?
La diferencia entre una noche agitada y una noche en paz muchas veces no está en lo que viviste durante el día, sino en a quién se lo entregaste antes de dormir. Por eso, poner a Dios primero no es una opción secundaria, es un principio de salud espiritual y mental. Es como preparar el terreno para el descanso. Es invitar al Creador a que ordene lo que tú no puedes. Es declarar con tus pensamientos: Señor, no quiero llevarme esta batalla a la cama. Quiero que seas tú quien la pelee mientras yo descanso en tu fidelidad. Y así, poco a poco, la mente aprende a soltar, a dejar de resistirse al descanso, a entender que no todo depende de ti, que hay un Dios más grande que tus pensamientos, más sabio que tus soluciones, más tierno que tus temores. Cuando Él toma el control de tu mente antes de dormir, el alma se calla, el corazón se rinde y el descanso finalmente llega. Número 3. La prioridad que transforma. Hay decisiones pequeñas que producen cambios profundos. Poner a Dios primero antes de dormir no es solo un hábito espiritual, es una declaración de prioridades. Es decir, con tu actitud: Señor, tú eres más importante que mis miedos, mis pendientes, mis emociones y mis pensamientos nocturnos. Y cuando tomas esa decisión, tu interior empieza a ser transformado. La transformación no ocurre por arte de magia, sino por orden. Cuando el alma encuentra su lugar bajo la autoridad divina, el caos comienza a ceder. Todo en la vida se afecta por el orden en el que ponemos las cosas. Así como una casa en desorden no permite descanso, un corazón donde Dios no es primero vive en constante tensión. Pero cuando Él ocupa el lugar central, todo lo demás empieza a ajustarse. Muchos buscan descanso sin revisar su estructura espiritual. Se acuestan sin haber buscado a Dios, esperando que el cansancio físico sea suficiente para traer paz. Pero la paz verdadera no nace del cansancio, sino de la comunión. Dormir sin esa conexión es como intentar recargar un teléfono sin enchufarlo. La prioridad correcta activa la fuente correcta. Dios no quiere ser un pensamiento más al final del día. Quiere ser el centro desde el cual giran todos tus demás pensamientos. No porque Él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. El alma fue diseñada para funcionar bajo su dirección. Y cuando eso ocurre, el cuerpo también responde con descanso, con alivio, con renovación. Cuando haces de Dios tu primera prioridad antes de cerrar los ojos, estás sembrando fe en tu inconsciente. Estás programando tu noche con la semilla de la confianza. Estás invitando al Espíritu Santo a que ministre tu mente mientras duermes. Y eso no solo mejora la calidad del sueño, mejora tu perspectiva de vida. Dormir bien es una consecuencia de vivir bien conectado, y vivir conectado es una decisión diaria. Por eso, al final de tu día, antes de cualquier otra cosa, vuelve tu corazón a Dios, no como una obligación, no como un acto religioso, sino como quien se encuentra con el único capaz de ordenar su mundo interno. Porque cuando Dios es primero, incluso en tus noches, todo lo demás encuentra su lugar. Número 4. Silenciar para escuchar a Dios. El mundo no se detiene cuando cae la noche. Las notificaciones siguen, las redes siguen, las preocupaciones siguen. Y en medio de todo ese ruido, el alma muchas veces olvida lo más importante: silenciarse para escuchar a Dios. No hay descanso profundo sin silencio interior. Y no hay silencio interior sin comunión con el Espíritu Santo. Por eso, antes de dormir, necesitamos más que cerrar los ojos. Necesitamos apagar el ruido para poder oír la voz que realmente trae paz. Vivimos rodeados de estímulos: la televisión, el teléfono, las noticias, los pendientes del día siguiente, las conversaciones del pasado. Todo quiere ocupar espacio en tu mente cuando ya debería estar en reposo. Pero Dios no compite con ese ruido.
Su voz es suave, como un susurro que necesita atención. Y si no aprendes a callar lo exterior, nunca escucharás lo que Él quiere decirte justo antes de que te duermas. El salmista decía: en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. No hablaba solo de una pausa física, sino de un estado espiritual, una disposición del alma a dejar de luchar, de correr, de pensar y simplemente escuchar. Y aunque parezca sencillo, no siempre lo es. Se requiere intencionalidad, se requiere fe y se requiere humildad para decir: Señor, hablemos antes de que duerma. Apaga en mí lo que me impide oírte. La ciencia ha comprobado que la calidad del sueño mejora significativamente cuando el ambiente es tranquilo. Pero más allá del sonido ambiental, el corazón necesita paz, y eso solo se encuentra cuando conectamos con lo eterno. Muchas personas apagan la luz, pero no apagan la preocupación. Y al no escuchar la voz de Dios, terminan escuchando la voz del miedo, de la culpa o del cansancio emocional. Dios sigue hablando. Aunque el día haya sido difícil, aunque tus emociones estén revueltas, aunque creas que fallaste, Él quiere decirte algo, pero necesita que le hagas espacio, no para gritarte, sino para calmarte, no para exigirte, sino para abrazarte. Él no quiere que vayas a dormir cargado de voces ajenas. Quiere que su voz sea la última que escuches antes de cerrar los ojos. Y a veces esa voz no viene en forma de palabras, viene como una sensación de paz que inunda el cuarto, como una certeza suave en el pecho, como una lágrima que cae sin razón aparente, pero que limpia lo que el alma no sabía cómo soltar. Es Dios, susurrando a lo más profundo, tocando donde nadie más llega, acariciando lo invisible. Silenciar para escuchar a Dios no significa vaciar la mente como enseñan ciertas filosofías, significa llenarla de su presencia, reemplazar el ruido con adoración, cambiar el pensamiento desordenado por la meditación en su palabra. Es detenerte un momento, respirar profundo y decir: háblame, Señor, antes de dormir. Estoy listo para oír lo que tienes para mí. Haz el ejercicio esta noche. Apaga el celular un poco antes. Apaga la televisión. Deja que el silencio físico abra camino al silencio espiritual. Y en ese lugar íntimo, deja que Dios te ministre. No importa si fue un mal día, no importa si tienes dudas. Él no está esperando tu perfección, está esperando tu atención. A veces, lo que más necesitas no es una solución, sino una palabra de consuelo. Una frase que solo el cielo puede darte, un recordatorio de que no estás solo, que Dios sigue en control, que incluso mientras duermes, Él trabaja, pero para que eso ocurra, necesitas oírle, y para oírle, necesitas silenciar. Número 5. Entregar antes de cerrar los ojos. No se trata solo de acostarse, sino de rendirse, de soltar lo que duele, lo que pesa, lo que se arrastra en el corazón durante todo el día. Irse a dormir sin entregar a Dios tus cargas es como intentar cruzar un río con una mochila llena de piedras. Puede que llegues al otro lado, pero lo harás agotado y sin la paz que el descanso debería traer. Cada noche es una invitación divina a rendirse, a decir con humildad: Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que me preocupa, y lo pongo en tus manos. Esa acción, sencilla pero poderosa, cambia todo, porque lo que entregas a Dios antes de dormir, Él lo toma, lo trabaja, lo transforma, pero lo que retienes, lo que no sueltas, lo que te guardas, eso te acompaña en la almohada, se cuela en tus sueños y se convierte en ansiedad nocturna. ¿Cuántas veces intentamos resolver mentalmente lo que solo puede ser sanado espiritualmente? Le damos vueltas a una conversación que nos hirió, a una oportunidad perdida, a un error cometido, a una deuda pendiente. Pero el descanso no llega así.
El descanso nace cuando entregamos el control, cuando reconocemos que no todo depende de nosotros, que no somos dioses, que hay un Padre que vela mientras dormimos. Pedro escribió: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Observa el verbo echar. Es una acción activa, no es pasiva, no es accidental. Es una decisión. Es como lanzar una carga pesada fuera del barco para que no se hunda. Así debes hacer con tus preocupaciones antes de dormir. Lánzalas, déjalas, confía. Y no se trata de negar lo que sientes, se trata de confiarle a Dios lo que sientes. Él no se ofende por tus dudas, no se asusta por tu cansancio, no se aleja cuando estás roto. Al contrario, se acerca, porque es cuando más lo necesitas. Por eso, cerrar los ojos sin orar, sin agradecer, sin entregarle el día al Señor, es una pérdida. Es desaprovechar la oportunidad de descansar verdaderamente en su fidelidad. Muchas personas se acostumbraron a dormir con el alma tensa. Ya no lo notan, pero su cuerpo sí lo siente. Amanecen más cansadas, más irritables, menos enfocadas. Y no es solo estrés, es una falta de entrega. Porque cuando el corazón está sobrecargado, ni el mejor colchón del mundo puede traer alivio. El descanso no es solo físico, es espiritual. Poner a Dios primero es, entre otras cosas, hacer este gesto diario de rendición. Decir: Padre, aquí está mi día, con sus logros y sus fracasos, con lo que entendí y con lo que no entendí, con lo que pude hacer y con lo que no logré. Aquí está mi humanidad, aquí está mi necesidad, aquí estoy yo. Y en esa entrega sincera, el alma se relaja, se aquieta, se alinea. Hay noches en que una simple oración puede cambiar todo. No por la cantidad de palabras, sino por la autenticidad del corazón. No necesitas orar como un teólogo, solo como un hijo. A veces basta con decir: Señor, te entrego esto. Y listo, eso basta, eso abre la puerta, eso invita a Dios a trabajar mientras tú descansas. Imagina que cada pensamiento que te angustia es una cuerda que te ata a la tierra. Cada vez que oras, cortas una cuerda. Cada vez que sueltas, liberas un peso. Y llega un punto en que te sientes tan liviano que puedes flotar en la paz que Dios da. Esa paz que no se fabrica, que no se compra, que no se negocia. Esa paz que solo Él puede ofrecer. Hoy, antes de cerrar los ojos, no te lleves a la cama lo que puedes dejar en el altar. No te acuestes con lo que puedes soltar. No retengas lo que Dios está dispuesto a cargar por ti. Porque mientras tú duermes, Él sigue obrando. Él no descansa, no se distrae, no se cansa de cuidarte. Entrega, respira. Descansa, porque en sus manos, hasta tus noches más oscuras se llenan de luz. Número 6. Un corazón en orden descansa mejor. Dormir no es simplemente cerrar los ojos, es permitir que el alma se acomode en la paz. Pero para que eso suceda, el corazón debe estar en orden. No hablamos de perfección ni de tener todo resuelto, sino de un corazón alineado con la voluntad de Dios, donde Él es el primero en prioridad, incluso al final del día. Porque cuando Él ocupa su lugar, todo lo demás comienza a acomodarse, como piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran sentido. Cuando llegas al final del día con el corazón saturado de emociones, decisiones, conversaciones y pensamientos no resueltos, dormir se vuelve más que un reto, se vuelve una lucha interna. Pero cuando decides poner a Dios en el centro, incluso en ese último tramo antes del sueño, algo poderoso sucede. Su presencia no solo trae calma, sino también orden. Y un corazón en orden descansa. El cuerpo responde al estado del alma. La medicina lo confirma.
Las emociones influyen directamente en la calidad del sueño, en el ritmo cardíaco, en la presión, en la digestión y en el sistema inmunológico. ¿Y cuántas veces esos síntomas no son el resultado de un corazón desorganizado espiritualmente? La Biblia lo expresa con claridad en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también podríamos decir, de él mana el descanso. Cuando pones a Dios primero, Él empieza a colocar las cosas en su lugar. Tal vez no resuelva todos tus problemas de inmediato, pero sí te da la perspectiva correcta para enfrentarlos. El caos no siempre se elimina en un instante, pero se vuelve manejable cuando tu interior está en paz. Dormir bien no siempre significa dormir muchas horas. A veces, dormir bien es saber que aunque el mundo esté en desorden, tú estás sostenido por aquel que no cambia. Alinear el corazón a Dios es rendirse cada noche a su dirección. Es reconocer que tu paz no depende de si el día fue bueno o malo, sino de si estás conectado a la fuente de vida. Un creyente que ora antes de dormir, que reflexiona en la palabra, que agradece incluso en medio de la prueba, es un creyente que, aunque el mundo tiemble, duerme en paz, porque su corazón ya ha sido puesto en manos del Creador. Imagínate una brújula rota. Por más que la muevas, nunca te dará la dirección correcta. Así es un corazón desalineado con Dios. Pero cuando lo pones a Él primero, todo en tu interior empieza a señalar el norte correcto, y es en esa dirección donde habita la paz, donde habita el descanso que no se ve, pero se siente, que no se entiende con lógica, pero se experimenta con fe. Hay muchas formas de ordenar un día: planificadores, agendas, alarmas, recordatorios, pero hay solo una forma de ordenar el corazón: entregarlo, soltar el control, rendir la agenda interna. Y eso ocurre en ese momento íntimo y silencioso antes de dormir, cuando el alma se encuentra con su dueño y decide descansar no solo por necesidad, sino por confianza. El alma agitada busca consuelo en distracciones, pero el alma en paz encuentra descanso en la presencia. No necesitas que todo esté perfecto afuera si Dios ya ha traído orden adentro. De hecho, muchas veces la mayor obra de Dios ocurre dentro de ti antes que fuera de ti. Porque cuando Él pone en orden tu interior, puedes enfrentar cualquier caos exterior sin perder la calma. Tal vez hoy no tengas respuestas para todo lo que está pasando. Tal vez el día fue difícil, cargado, confuso, pero aún así, puedes cerrar los ojos en paz. Si antes abres tu corazón a Dios, si le dices: aquí estoy. No entiendo todo, pero confío. No controlo todo, pero descanso. No tengo todas las fuerzas, pero tengo fe. Y en ese acto sencillo, íntimo y profundo, tu corazón encuentra reposo, porque la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. Y un corazón donde Él es primero es un corazón que siempre puede dormir en paz. Número 7. Confianza que vence el insomnio. El insomnio no siempre nace de la cafeína o de una mala rutina. Muchas veces nace del alma, de una mente que no sabe cómo descansar porque el corazón aún no ha aprendido a confiar. El insomnio espiritual es real. Sucede cuando llevamos a la cama preocupaciones que no le hemos entregado a Dios, cuando intentamos resolver en silencio lo que solo puede ser sanado en oración. Y en ese escenario de batalla invisible, la confianza en Dios se vuelve el antídoto más poderoso. Dormir es, en el fondo, un acto de fe. Piensa en ello. Cierras los ojos, desconectas tus sentidos, sueltas el control del entorno y confías en que despertarás. Pero, ¿en quién estás confiando? ¿En tu propia capacidad de protegerte? ¿En las circunstancias que te rodean? ¿O en un Dios que guarda tus noches tanto como tus días?
Cuando entiendes que Él vela mientras tú duermes, incluso el insomnio más terco empieza a ceder. La palabra dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ese versículo no es solo poesía bíblica, es un ancla para las noches inquietas. Cuando el alma sabe que hay un Dios que no cierra los ojos, ella puede cerrarlos con paz. La confianza no borra los problemas, pero te recuerda que no estás solo enfrentándolos. Te recuerda que el peso no es tuyo solamente. La ciencia ha estudiado cómo la fe y la espiritualidad impactan el sueño. Personas que practican una vida de oración constante y que tienen una rutina espiritual antes de dormir muestran menores niveles de ansiedad, menor frecuencia de insomnio y una mayor capacidad de recuperación emocional. No es casualidad. Cuando el alma tiene a dónde acudir, el cuerpo también lo nota. Confianza no significa que todo esté claro. Confianza es saber que aunque no lo entiendas, Dios sigue siendo fiel. Es como un niño que duerme en el auto sin saber a dónde van, pero confiando en que su padre lo lleva a casa. Así quiere Dios que descanses tú, que entiendas que, aunque haya curvas, oscuridad o caminos desconocidos, Él sigue en el volante. Él sigue guiando. Él sigue cuidando. Tal vez has vivido noches en las que el insomnio parecía tener el control, y tal vez te sentiste débil, frustrado, incluso abandonado. Pero hoy quiero recordarte algo profundo. El insomnio no siempre es el problema. A veces es una alarma del alma pidiendo guía, pidiendo descanso, pidiendo dirección. Y esa guía, ese descanso, solo vienen cuando confías plenamente en Dios. La confianza no se construye en un día. Es como una planta que se riega cada noche con oración, con entrega, con gratitud. Cada vez que te acuestas y oras con sinceridad, estás regando esa planta. Estás diciendo, Señor, tal vez esta noche no tenga todas las respuestas, pero confío en ti. Y poco a poco, el insomnio se convierte en oportunidad de intimidad con Dios, de fortalecer tu fe, de volver al lugar de quietud interior. Una mente ansiosa no necesita explicaciones, necesita presencia. Y Dios no promete explicarte cada detalle antes de dormir, pero sí promete acompañarte en cada sombra, en cada silencio, en cada suspiro. No estás solo, nunca lo estuviste. El insomnio puede gritar fuerte, pero la voz de Dios es más suave y más poderosa. Haz una pausa esta noche, mira tu interior. ¿Qué te impide dormir? ¿Qué pensamientos giran sin cesar? ¿Qué temores se han disfrazado de insomnio? Llévalos a los pies de Cristo, no con culpa, no con vergüenza, con honestidad, con vulnerabilidad, con la certeza de que Él puede con lo que tú no puedes. Deja que la confianza tome el lugar del control. Porque al final, el insomnio se vence no solo con silencio, ni con técnicas, ni con medicamentos. Se vence con entrega, con fe viva, con un corazón que incluso en medio de la oscuridad susurra, en ti confío, Señor. Y ese susurro, pequeño pero sincero, abre la puerta a una noche de verdadero descanso. Número 8. Adorar antes de dormir. Hay algo sagrado en terminar el día adorando. No se trata de un canto perfecto, ni de una postura correcta. Se trata de un corazón que, aún cansado, reconoce que Dios sigue siendo digno. Adorar antes de dormir no es solo una práctica espiritual, es una forma de limpiar el alma, de preparar el ambiente, de invitar al cielo a rodear tu descanso. Es como encender una luz suave en la oscuridad. No elimina la noche, pero transforma cómo la vives. Cuando adoras, abres tu habitación a la presencia de Dios. Y donde Él habita, no hay espacio para la ansiedad, ni para la angustia, ni para los temores silenciosos que suelen presentarse al caer la noche. Adorar transforma el espacio físico, pero sobre todo transforma el espacio interior. Es llevar la mirada desde los problemas hacia la grandeza del Creador. Es declarar, aún en medio del cansancio,
Tú sigues siendo Dios y yo sigo siendo tu hijo. No necesitas tener una voz afinada ni una canción ensayada. A veces, la mejor adoración es un suspiro con fe, un gracias sincero, un pensamiento dirigido a Dios en lugar de al temor. Adorar es ceder el protagonismo de tu noche al único que puede darte paz. Es permitir que su Espíritu Santo tome control del ambiente y del alma. En la Biblia vemos que David, un hombre que vivió guerras, traiciones y noches de soledad, escribía salmos incluso en la oscuridad. ¿Por qué? Porque entendía que adorar no es una respuesta a lo que vemos, sino a quien sabemos que está presente. Su adoración no dependía del resultado del día, sino de la certeza de que Dios seguía con él. Y esa es la clave. Cuando adoras antes de dormir, no estás reaccionando al día, estás preparando tu espíritu para lo que viene. La ciencia ha demostrado que la música suave, especialmente aquella con contenido positivo o espiritual, puede disminuir el ritmo cardíaco, relajar la tensión muscular y ayudar a inducir el sueño. Pero más allá de eso, adorar conecta el alma con lo eterno. Nos recuerda que somos más que cuerpo, más que mente. Somos espíritu, y nuestro espíritu necesita alimento, incluso antes de cerrar los ojos. Adorar antes de dormir es como cubrirte con una manta de promesas. Es declarar, sin importar cómo estuvo tu día, tú eres bueno, Señor. Tú sigues teniendo el control. Esa actitud abre el corazón a la gratitud, y donde hay gratitud hay descanso, porque la adoración real siempre nace de la humildad, de reconocer que no somos autosuficientes, pero sí profundamente amados. Haz la prueba, apaga las luces, quédate unos minutos en silencio, luego empieza a hablar con Dios. Dile lo que sientes, aunque no tengas las palabras. Pon una canción que eleve tu espíritu. Canta, aunque sea en susurros. Levanta tus manos, aunque nadie te vea. Llora si lo necesitas. Ríe si así lo sientes, pero haz de ese momento un altar. Muchos piensan que la adoración es solo para el templo o para el domingo, pero los momentos más poderosos suelen suceder en lo secreto, en lo cotidiano, en lo íntimo. Dios se revela con fuerza cuando lo buscamos con sinceridad. Y en medio de una noche cualquiera, puedes tener un encuentro sobrenatural que te transforme, que te sane, que te dé paz. Porque cuando adoras, no solo estás hablando de Dios, estás hablando con Dios. Y en ese diálogo, la ansiedad pierde poder, el insomnio pierde fuerza, el ambiente cambia. El cuarto se llena de una presencia que no se puede explicar, solo se puede experimentar, y en ese momento no necesitas más nada, solo descansar, sabiendo que estás rodeado por aquel que nunca falla. Así que esta noche antes de dormir, no te limites a sobrevivir al día. Adora, honra, conecta, haz de tu cuarto un santuario, haz de tus pensamientos una ofrenda, y verás cómo incluso las noches más pesadas se convierten en espacios sagrados donde la paz de Dios te envuelve y te lleva suavemente al descanso. Número 9. Cuidar lo invisible. El cuerpo necesita descanso, eso lo sabemos. Pero con frecuencia olvidamos que también hay una parte de nosotros que, aunque no se ve, también se agota: el alma. Y el alma, como el cuerpo, necesita ser cuidada, protegida, restaurada. Cada noche, cuando te dispones a dormir, no solo estás deteniendo tu cuerpo, estás entregando tu interior a un espacio donde lo invisible se manifiesta. Y si no aprendes a cuidar tu mundo espiritual antes de dormir, te expones a una batalla silenciosa que desgasta tu fe, tu ánimo y tu paz. Cuidar lo invisible es poner atención a lo que no todos ven, pero que tú sí sientes. Es prestar atención al estado de tu corazón, a la dirección de tus pensamientos, al susurro de tu conciencia.
No puedes dormir bien si tu espíritu está cargado, confundido o desconectado. Puedes apagar la luz, pero si no invitas a Dios a tu noche, los rincones oscuros del alma siguen iluminados por el temor. Cada día el mundo nos empuja al ruido, a la prisa, al desgaste. Y al llegar la noche, muchos simplemente colapsan. Pero colapsar no es lo mismo que descansar. Cuando colapsas, te duermes agotado, sin dirección, sin haber nutrido tu interior. Pero cuando decides cuidar tu alma antes de dormir, cuando pones a Dios primero, estás dando un paso hacia una vida más profunda, más centrada, más conectada con lo eterno. Hay batallas que no se ven con los ojos físicos, pero se sienten en lo profundo. Pensamientos que parecen surgir de la nada, sueños perturbadores, sensaciones extrañas en la noche. Todo eso forma parte de una realidad espiritual que muchas veces ignoramos. Pero Dios no quiere que vivas ignorando esa parte de tu vida. Quiere que aprendas a velar en espíritu, incluso cuando tu cuerpo duerme. Jesús mismo nos dio ejemplo. En sus momentos más importantes se retiraba a solas a orar. Su conexión con el Padre era constante, y aunque era el Hijo de Dios, no descuidaba su mundo invisible. Cuanto más nosotros, frágiles, necesitados, dependientes, deberíamos cultivar esa comunión antes de dormir. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia espiritual. Hay puertas que se abren en la noche. Algunas son oportunidades para escuchar a Dios en sueños, para recibir dirección divina, para sanar heridas internas. Pero también hay puertas que el enemigo intenta aprovechar si encuentra el alma desprotegida, distraída o fría. Por eso, antes de dormir, cúbrete en oración. Cúbrete en alabanza. Cúbrete con la palabra. Tu habitación puede convertirse en una fortaleza espiritual cuando decides cuidar lo invisible. No estás solo en la noche. Aunque todos duerman a tu alrededor, el mundo espiritual permanece activo, y tú puedes decidir qué voz dominará en ese momento, la del temor o la de la fe. Cuando invitas al Espíritu Santo a tu noche, estás declarando territorio sagrado. Estás diciendo, aquí no habita la confusión, aquí habita la paz de Dios. Recuerda esto, el alma cansada no se recupera con una siesta, necesita presencia, necesita quietud, necesita verdad. Por eso, cuidar tu interior antes de dormir no es un lujo espiritual, es una urgencia diaria. Así como no te acuestas con la ropa sucia del día, tampoco deberías acostarte con el alma sucia de heridas, culpas o preocupaciones que no le has entregado al Señor. El corazón necesita limpieza, la mente necesita dirección, el espíritu necesita abrigo. Y todo eso lo recibes cuando haces una pausa, cuando te desconectas del mundo y te conectas con Dios. No como quien cumple un ritual, sino como quien reconoce, Señor, mi alma también necesita descansar en ti. Esta noche, antes de dormir, toma un momento para examinar tu interior. ¿Qué parte de ti está más cansada? ¿Qué pensamiento se repite como un eco sin fin? ¿Qué herida aún arde? ¿Qué temor se disfraza de insomnio? Entrégaselo al Señor. Invita su luz a tu oscuridad. Deja que su espíritu limpie, alinee y renueve todo lo que no se ve, pero que lo cambia todo. Porque cuando cuidas tu mundo invisible, todo lo visible comienza a reflejar esa paz. Tu rostro lo muestra, tu actitud lo respira y tu descanso lo agradece. Porque donde Dios habita, incluso lo invisible florece. Número 10. Dormir con propósito. Dormir no es solo un acto biológico, es también una declaración espiritual. Cada noche, cuando cierras los ojos, no estás simplemente deteniendo tu cuerpo, estás preparando el alma para un nuevo amanecer. Y cuando decides poner a Dios primero antes de dormir, tu descanso se convierte en un terreno fértil, donde el propósito de Dios puede seguir desarrollándose incluso mientras tú duermes.
porque en el reino descansar no es perder tiempo, es sembrar fe. Dormir con propósito significa entender que tus noches no están vacías, que Dios puede hablarte, fortalecerte, revelarte cosas incluso cuando tu mente está en reposo. En la Biblia encontramos múltiples ocasiones en las que Dios usó los sueños para mostrar dirección, advertencias, respuestas y promesas. ¿Qué pasaría si esta noche, justo después de entregarle todo, Él decidiera hablarte en lo más profundo de tu espíritu? Pero para que eso ocurra, necesitas preparar el terreno. Necesitas irte a dormir con intención, no simplemente como quien huye del cansancio, sino como quien se encuentra con su Creador en la quietud. Cada vez que decides no acostarte con la mente saturada y el corazón herido, sino con una oración en los labios y gratitud en el alma, estás enviando un mensaje al cielo. Señor, también quiero glorificarte en mi descanso. Hay una dimensión espiritual en el sueño que pocos consideran. Cuando pones a Dios primero, incluso tu sueño se convierte en una extensión de tu adoración. No porque sueñes con ángeles o cielos abiertos necesariamente, sino porque has hecho del descanso un acto de confianza absoluta. Estás diciendo, mientras yo me desconecto, tú sigues obrando. Mientras yo duermo, tú sigues peleando por mí. La ciencia nos dice que el cerebro sigue trabajando mientras dormimos, procesa emociones, reorganiza memorias, recupera funciones cognitivas. Pero, ¿y si además de eso, el Espíritu Santo también estuviera obrando dentro de ti? ¿Y si el alma también estuviera recibiendo dirección, sanidad y restauración en ese espacio invisible del sueño? Esa es la belleza de dormir con propósito. No se trata solo de descansar, se trata de recibir. José, el soñador, recibió los planes de Dios mientras dormía. Salomón, el sabio, fue visitado por Dios durante la noche. Y aún hoy, Dios sigue usando ese espacio íntimo para hablar a los que están dispuestos a escucharlo. Pero para que eso ocurra, tu corazón necesita estar abierto, tranquilo, alineado. Y eso empieza con una decisión: poner a Dios primero. No estás solo mientras duermes. Tu espíritu permanece conectado con aquel que no duerme ni se cansa. Dormir con propósito es como cerrar los ojos con una oración en el alma. Es como acostarte sabiendo que la noche no es una pausa, es una continuación. Porque cuando caminas con Dios, incluso tus silencios tienen significado y tus sueños pueden ser escenarios de comunión. Haz del sueño un lugar santo, que tu habitación sea más que un cuarto, que sea un altar de descanso. Prepara el ambiente, apaga lo que contamina, limpia tu mente con la palabra, ponte en paz con Dios, agradece lo vivido, entrega lo que no entiendes, y entonces permite que el cielo te rodee, que sus ángeles acampen a tu alrededor, que su espíritu te hable, y que tu alma, mientras duermes, siga creciendo en fe. Recuerda esto: dormir no es el final del día, es el comienzo de la obra que Dios hace cuando dejas de resistir. Y si entregas tu descanso con propósito, despertarás con dirección, porque Dios no solo trabaja en lo que haces, también trabaja mientras descansas en Él. Así que esta noche no duermas como quien huye del cansancio, sino como quien entra en la paz de su propósito eterno. Número 11. Paz que no depende de ti. Hay una paz que no nace de lo que hiciste hoy, ni se apoya en lo que lograste o dejaste pendiente. Hay una paz que no depende de ti. Es la paz que viene directamente del corazón de Dios. Una paz que no se explica, pero que se siente. Y cuando decides poner a Dios primero antes de dormir, estás abriendo la puerta a esa paz celestial que no tiene lógica, pero que transforma por completo tu descanso. Muchos creen que deben merecer el descanso.
que solo pueden dormir en paz si cumplieron todo, si resolvieron cada detalle, si no fallaron en nada. Pero esa mentalidad crea un sistema agotador, donde la gracia queda fuera y la culpa se cuela cada noche. Dios no funciona así. Él no mide tu descanso con una balanza de productividad. Él te ofrece una paz que trasciende tus obras, porque nace de su amor incondicional. El apóstol Pablo escribió algo poderoso: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción, es una cobertura, una protección que Dios pone sobre ti cuando decides confiar. Es como una manta invisible que cubre tu mente y tu corazón mientras duermes, impidiendo que el miedo, la culpa o la ansiedad te roben el reposo. Esta paz no depende de si oraste mucho o poco, si leíste un capítulo o 5. Depende de si te rendiste, de si lo pusiste primero, de si entregaste lo que no puedes controlar. Es un regalo, no una recompensa, pero solo lo recibe quien se dispone. Y esa disposición se activa cuando te detienes y dices: Señor, necesito tu paz. No puedo con todo esto solo, me entrego a ti. Tal vez hoy tuviste un mal día. Quizás dijiste algo que no debías, perdiste la paciencia, cometiste errores. Y ahora, mientras cae la noche, sientes que no mereces descansar. Pero ahí es donde la gracia brilla con más fuerza. Dios no espera tu perfección para darte paz. Él espera tu sinceridad, tu honestidad, tu humildad, porque su paz no se otorga a los fuertes, sino a los que se rinden. Dormir bien no es solo un acto físico, es un acto de fe. Es decir, no hice todo perfecto, pero confío en que tú me sostienes. Y cuando esa convicción entra en tu alma, todo cambia. El ritmo cardíaco se regula, la mente desacelera, el espíritu se acomoda, porque la paz de Dios no depende de ti, pero sí se activa cuando lo pones a Él primero. Es como una madre que arropa a su hijo al final del día. El niño puede haber tenido un día caótico, pero el abrazo de su madre lo cubre, lo calma, lo lleva al descanso. Así es Dios contigo. No te exige que tengas todo resuelto, solo quiere que te dejes envolver por su presencia, que no luches por dormir, sino que descanses en Él. Y esa paz, cuando entra, cambia el ambiente. Aun si vives en un lugar ruidoso, aun si afuera hay problemas, aun si el mundo no se detiene, porque la verdadera paz no viene de lo externo, viene de lo alto. Y cuando Dios la deposita en ti, nada la puede robar. Ni el enemigo, ni tus errores, ni tus temores. Es una paz blindada por su fidelidad. Haz una pausa esta noche, no para repasar tus fallos, sino para recibir su abrazo. No para hacer un inventario de lo que falta, sino para agradecer por lo que Él es. No para castigarte por lo que no lograste, sino para recordar que su gracia te sostiene. Y entonces, cuando esa paz llegue, no será por mérito, será por relación, porque quien pone a Dios primero recibe la paz de quien nunca falla. Y esa paz, más que un sentimiento, es una persona, Cristo mismo. Él es tu reposo, tu refugio, tu paz en medio de la tormenta. Así que cierra los ojos esta noche con esa verdad en tu corazón. No todo depende de mí, porque todo está en manos de Él. Y en esas manos siempre hay paz. Número 12. Una oración que lo cambia todo. No necesitas una catedral para encontrarte con Dios. No necesitas un coro de voces ni una vela encendida. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto y unos segundos de sinceridad. Una sola oración hecha con fe puede ser suficiente para transformar tu descanso, tu noche y hasta tu vida. Porque cuando se ora con todo el alma, el cielo responde, no siempre como esperas, pero siempre como necesitas. Antes de dormir, esa última oración no debería ser una rutina apurada, ni una obligación mecánica. Debería ser un acto de intimidad,
Un espacio de conexión, como si estuvieras entregando las llaves de tu alma al único que puede guardarla mientras descansas. Cuando oras con propósito antes de cerrar los ojos, estás diciendo: Señor, entra aquí. Haz de este lugar, de esta noche, de este momento, tuyo. Esa oración puede ser tan corta como un susurro, o tan extensa como una conversación profunda. No importa. Lo que importa es que sea real, porque no es el volumen lo que conmueve al cielo, sino la verdad con la que hablas. Dios no busca palabras elaboradas, busca corazones que se rinden, que admiten su necesidad, que saben que sin Él ni siquiera el descanso es completo. Cuando haces esa última oración con sinceridad, estás haciendo mucho más de lo que imaginas. Estás cerrando las puertas a la angustia, estás blindando tu habitación con la presencia de Dios. Estás poniendo un escudo invisible sobre tus pensamientos. Estás reconociendo que no puedes con todo, pero sí sabes a quién acudir. Y eso, solo eso, ya cambia el ambiente entero. Muchos se van a dormir esperando que el cansancio los derrote, pero tú puedes irte a dormir confiando en que Dios te sostendrá. Una sola oración puede ahogar el ruido de 1000 pensamientos, puede calmar el corazón más alterado, puede detener un ataque espiritual, puede darte una paz que no se explica, pero se siente tan profunda que al despertar sabes que algo pasó. Esa oración, además, no solo protege la noche, también prepara la mañana, porque cuando entregas tu sueño a Dios, Él ya comienza a trabajar en lo que vendrá. Mientras tú descansas, Él organiza, alinea, abre puertas, cierra ciclos y limpia caminos. Tu parte es confiar, su parte es obrar, pero todo empieza con una oración. Imagina que tu corazón es una casa y cada pensamiento es una ventana abierta. Al final del día, necesitas cerrarlas para que no entre lo que no debe. Esa oración es como cerrar las ventanas con amor, con fe, con confianza. Es decirle al Señor: aquí está todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me preocupa, todo lo que anhelo. Tómalo y cuídame mientras duermo. Tal vez nunca pensaste en el poder de esos últimos minutos antes de dormir. Pero en el mundo espiritual, esos minutos son preciosos, son una oportunidad, son una puerta. Y lo que decidas hacer con ellos determinará mucho más que la calidad de tu sueño. Puede determinar la dirección de tu alma, así que esta noche no te vayas a dormir sin orar. No por culpa ni por presión, sino porque hay alguien esperando escucharte. Alguien que nunca se cansa, que no se distrae, que no se ausenta, que está listo para escucharte, para abrazarte, para rodearte de paz. Una oración lo cambia todo, no porque tú tengas poder, sino porque el que te escucha lo tiene. Y cuando tú decides hablarle con honestidad, con fe y con amor, su presencia desciende, su paz inunda y el descanso llega. Porque donde Dios está, el miedo huye, el caos se aquieta y el alma por fin descansa. Hazlo hoy, no postergues más ese encuentro. Que no termine este día sin que tus palabras toquen el cielo. No importa cómo te sientas, no importa si no sabes por dónde empezar, solo empieza. Porque esa oración, esa pequeña oración, puede ser el momento más importante de todo tu día y el primer paso hacia una noche realmente en paz. Has llegado al final de esta reflexión y eso dice algo muy poderoso de ti. Muy pocos lo hacen. La mayoría se distrae, abandona o simplemente no se da el tiempo de alimentar su espíritu. Pero tú estás aquí y eso no es casualidad. Eso es señal de que Dios está obrando algo en ti, en tu interior. Porque los que llegan al final no son los más fuertes, sino los más decididos. Los que saben que una palabra puede marcar la diferencia, que un toque del Espíritu puede transformar una noche o una vida. Por eso quiero pedirte algo especial. Como señal de tu compromiso y de que fuiste hasta el final,
comenta esta frase aquí abajo. Llego hasta el final porque sé que Dios me habla en el silencio. Déjala escrita para que sepamos quiénes son los que perseveran. Los que no se conforman con una fe superficial, los que buscan algo más profundo, más real, más eterno. Tu comentario no es solo una frase, es un testimonio público, un faro para otros que, al verlo, serán motivados a quedarse también, porque este canal no es solo contenido, es una comunidad. Es una familia espiritual donde cada palabra compartida puede ser la respuesta que otro estaba esperando. Y ahora quiero hablarte directamente al corazón. ¿Estás suscrito? Si no lo estás, hoy es el momento. No lo dejes para después. Porque si este mensaje llegó hasta ti, si tocó algo dentro de ti, imagina cuántos más pueden ser tocados si tú decides hacer parte activa de esto. Suscribirte no es solo recibir videos, es tomar responsabilidad espiritual. Es decir, quiero crecer, quiero mantener mi fe encendida, quiero seguir oyendo lo que Dios tiene para mí. No seas de los que solo reciben y se van. Sé de los que permanecen, de los que siembran en lo espiritual, porque el algoritmo de YouTube no entiende de fe, pero tú sí. Y cada vez que te suscribes, comentas o compartes, estás diciéndole a la plataforma, muéstrale esto a otros que lo necesitan. Estás llevando esperanza a un lugar donde muchos no tienen ni siquiera una iglesia cerca. Estás llevando consuelo a los que están a punto de rendirse. Estás siendo luz. Comparte este video con alguien. No te lo guardes. No sabes a quién puedes salvar del insomnio, de la ansiedad o del miedo. Hay personas en tu entorno que están llorando en silencio cada noche y tú tienes en tus manos una herramienta que podría darles consuelo. No subestimes el poder de un simple compartir. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta comunidad, si has dejado tu comentario y estás dispuesto a difundir la palabra, entonces siéntete orgulloso, porque estás sembrando para lo eterno. Y eso no pasa desapercibido en el cielo. Recuerda, cada nuevo video es una chispa para tu espíritu. No los dejes pasar, mantente conectado. No dejes que el ruido del mundo apague lo que Dios está encendiendo dentro de ti. Aquí, en esta comunidad, seguimos creciendo, aprendiendo, sanando, juntos. Ahora, antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos más. No lo pauses, no lo cierres. Deja que la música fluya, deja que la atmósfera te abrace. Tómate ese momento para alabar al Señor en silencio, para agradecerle por el día de hoy, por la palabra recibida, por el simple hecho de haber llegado hasta aquí. Eleva tu corazón en gratitud y mientras suena esta música, no digas nada más. Solo siente, solo ora, solo reposa. Porque cuando cierras los ojos con el alma rendida, algo sagrado ocurre. La paz de Dios desciende, el Espíritu ministra y el descanso finalmente llega. Duerme en la presencia del que nunca duerme. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.